No fue Maradona, no fue Palermo. Fue un guerrero de barro y cicatrices quien escribió un gol eterno en el Monumental, el día que se apagó la última llama de Diego. Ese hombre, al que muchos llamaron rústico, fue el que pateó la puerta de la historia. Su nombre, Julio César Huevo Torresani. Dicen que el fútbol es de los genios, pero, a veces, el fútbol se arrodilla ante los tercos. Los que no negocian una carrera. Los que muerden cuando otros acarician. Los que empujan al destino, como si fuera una pelota dividida. Torresani fue eso. Terquedad con camiseta, orgullo con botines. Nació en Santa Fe, creció entre baldíos y canchas de barrio, y saltó a Unión con una promesa simple y brutal: jamás caminar. Lo quisieron como símbolo y lo odiaron como rival. Cruzó líneas que pocos se animan a cruzar. Jugó en River. Jugó en Boca. Jugó en los clásicos que definen ciudades. Fue campeón con River, resistido en Boca, amado por Unión, discutido en Colón. ¿Villano? Héroe. Traidor. Leyenda. La respuesta cambiará según la tribuna. Lo único seguro, nadie salió ileso de su paso. La caída empezó mucho antes de que alguien se diera cuenta. Los golpes no siempre son visibles. Primero fueron etiquetas. Bravo. Leñador. Provocador. Después vinieron las peleas. La más famosa, la que parió una esquina inmortal. Segurola y Habana, 43-10, séptimo piso. Maradona lo desafió desde un micrófono. Torresani había contestado desde la cancha. Colón contra Boca. Chispas, orgullo, lengua filosa. A esa escena la recuerdan todos. Lo que pocos dicen es el eco que dejó. Un estigma que le mordió los talones, incluso cuando la vida lo iba a llevar. Un año después. A ese mismo vestuario azul y oro, a convivir con el mito al que había enfrentado. ¿Cómo se sobrevive a pasar de enemigo a compañero del hombre más amado y juzgado del planeta? Con silencio, con trabajo, con una cáscara dura que escondía dudas, y con una promesa que el huevo se hizo a sí mismo. Me van a aceptar por lo que haga en la cancha. Antes, hubo otra versión del mismo naufragio, el de un pibe que se jugaba la honra en el clásico santafesino, expulsado entre dientes apretados, insultos y sudor, sabiendo que en Santa Fe la memoria es de hierro. Unión, Colón, la ciudad partida en dos. En los 80 y los 90, Torresani fue chispa y gasolina. Anécdotas sobran. Duelos que se iban al límite. Gritos en vestuarios. Discusiones con periodistas. Pero hay una que explica su ADN. Marcar un gol en un clásico. Y minutos después, irse expulsado por no bajar un cambio. Lo suyo era vivir al borde. El borde de la línea de cal. El borde del reglamento. El borde de sí mismo. Y, sin embargo, estaba el jugador. El box-to-box argentino, antes de que la palabra existiera en los manuales. Un volante que ida y vuelta era un mantra, que entraba por sorpresa al área, que dividía con el pecho y devolvía con el alma. Por eso River lo quiso, y con River fue campeón de la Apertura, 91, 93 y 94. Por eso Colón lo disfrutó como estandarte. Por eso Boca terminó llamándolo, incluso con la sombra de la pelea más mediática del fútbol argentino pegada a su apellido. Y ahí se abre el primer bucle de esta historia. Quien un día desató la furia de Maradona sería, tiempo más tarde, el hombre que empataría el partido que acompañó la última caminata de Diego como futbolista. ¿Paradoja o destino? El descenso emocional vino camuflado. Lo que afuera parecía una carrera de hierro por dentro ya crujía. Lesiones que no salían en tapa, vestuarios que a veces no perdonan. La presión diaria de ser el que pega, y también el que se levanta. Y como si la vida disfrutara de la ironía, el huevo, que nunca se escondió, empezó a quedarse sin lugares para esconderse. Trabajos que no llegaban, llamados que se enfriaban, mudanzas eternas. Una batalla médica le rozó los ganglios y la atravesó con el mismo gesto con el que iba a una dividida. Ganó, sí, pero toda victoria deja cansancio. ¿Y después? Después vino la segunda vida, la del entrenador. San Martín de San Juan,
The Strongest en Bolivia, Real Potosí, Liga de Loja, Rampla Juniors en Uruguay. Viajes, hoteles, libretas, pizarras. Hambre intacta, recursos escasos. A veces sonreía, otras callaba, y ahí dejamos otro bucle abierto. ¿Qué se siente dirigir lejos de casa cuando tu apellido pesa más por la pelea con un dios que por los kilómetros que corriste? Volvamos al cine. Abrimos la persiana del Monumental. Sábado 25 de octubre de 1997. Torneo Apertura. El planeta fútbol mira a un único protagonista. Diego Armando Maradona. 10 en la espalda, capitán y tótem. Es su última función, aunque nadie lo sepa con certeza. Boca llega herido de orgullo. River está entero. En la primera parte, el golpe. Berti clava el 1-0. El estadio ruge. Se huele la fiesta millonaria. En el descanso, el mundo se detiene. Diego sale. Entra un chico que suena a promesa lejana. Juan Román Riquelme. Y ahí, en medio del ruido del último cambio del más grande, cuando todas las cámaras buscan al 10 que se va y al 10 que llega, aparece el antagonista perfecto para escribir una vuelta de guión. Julio César Torresani, minuto 47. Casi sin ajustar el foco, el fútbol cambia de color. Una pelota que rueda con nervio, un rebote que queda vivo, y el huevo se suelta del mediocampo como si se cortara una cadena. Entra al área por sorpresa, de frente, y saca un latigazo de puro instinto. La red tiembla. Silencio. Boca empata. Boca respira. Boca vuelve al partido. El Monumental, que se preparaba para el brindis, traga saliva. Y el relato queda para siempre. El gol con el que el rústico escribió poesía el día que todos esperaban otra firma. 10, 20, 30 segundos de caos hermoso. En las fotos se ve un puño cerrado, una carrera ciega hacia el córner, un grito que parece desahogo. No es un gol cualquiera, es un gol bisagra. Es el gol que abre la puerta para que, minutos más tarde, Palermo cierre la noche y el marcador. River 1, Boca 2. Adentro queda el último partido oficial de Maradona. Adentro queda el primer clásico ganado por Palermo en Núñez. Y en el medio, como una bisagra metálica, queda el disparo de Torresani, el gol eterno que sostuvo toda la película. Ese día, y no otro, la palabra aceptación encontró camiseta. Lo que no había resuelto con declaraciones, lo resolvió con una aparición fantasma en el área. En Boca, donde al principio lo miraban de reojo por aquella guerra con Diego, dejó tatuado un instante que nadie puede borrar. Y Maradona, que sabía leer los códigos mejor que nadie, comprendió. A los que dejan la piel hay que hacerles lugar. A veces, en el fútbol, los enemigos de la víspera terminan siendo aliados de la leyenda. El resurgimiento no fue solo una jugada. Fue un carácter. Al día siguiente del superclásico, Torresani seguía siendo el de siempre, el que baja la cabeza y vuelve a entrenar. Pero algo había cambiado. Ya no era solo el hombre de la pelea, era el del gol en Núñez. El que apareció cuando la camiseta pesaba toneladas y la tribuna rival ardía. Ese tipo de jugadas no dan títulos por sí solas, pero entregan algo que dura más. Pertenecía. De ahí en adelante, el huevo fue el obrero calificado de un vestuario de estrellas. Riquelme empezaba a escribir su partitura. Palermo iba a convertirse en goleador de epopeyas. Bermúdez sostenía la defensa con dientes y temple. Y en esa sinfonía, un compás de hierro llevaba su firma. Y sin embargo, otra vez, la vida no negocia. Ni con los bravos, ni con los que corren hasta el último segundo. Pasaron los años. Llegaron otros vestuarios. Llegaron bancos de suplentes con frío. Llegaron fronteras nuevas y apodos viejos. En 2019, la noticia cortó el aire. El huevo se había ido en Santa Fe. La depresión, esa palabra que en el fútbol todavía muchos prefieren patear a la tribuna, le había ganado la espalda. Separación, falta de trabajo, silencio. Dormía en una habitación del hotel de la Liga Santafesina, lejos del ruido, lejos de la tribuna. Hay que decirlo con todas las letras. Nadie está blindado, ni el que pega,
ni el que grita, ni el que, una tarde de octubre, cambió el destino en el estadio del rival más grande. Nadie. ¿Cómo se cuenta un final así sin traicionar la épica? Con la verdad. Torresani fue más que una anécdota con Maradona. Fue más que una expulsión, más que un cruce, más que una etiqueta. Fue campeón con River 3 veces. Fue jugador de Unión, de Instituto, de Colón, de Independiente, del Audax Italiano, de Patronato. Fue entrenador en media Sudamérica. Fue padre, amigo, compañero leal. Fue un cuerpo a cuerpo constante con sus propios fantasmas. Superó una enfermedad dura. Perdió otras luchas que no se ven. Y dejó como legado una pregunta incómoda para todos los que aman el fútbol. ¿Qué hacemos por los nuestros cuando las luces se apagan? Clímax. Vuelvan al minuto 47, corten el audio del mundo y amplifiquen el golpe seco de la pelota en la red. Ese es el sonido de la redención. Porque aquel gol, más allá de cualquier camiseta, fue la escena en la que un obrero le robó un renglón a la eternidad. Nadie lo planeó así. Nadie lo escribió. Pero el fútbol suele premiar a los que no piden permiso. El huevo no pidió permiso. Entró por el espacio que nadie cuidó. Pateó con la rabia de todas sus etiquetas y dejó al Monumental sin voz. La imagen es perfecta. Maradona se despide, Riquelme asoma, Palermo sentencia, y en el centro del puente, un apellido que muchos quisieron reducir a un grito, se vuelve frase completa. El desenlace es humano. Cuando un jugador cuelga las botas, el eco de los domingos no paga cuentas. El teléfono suena menos. Los mensajes se espacian. Los ojos pesan. Y entonces se necesitan manos, redes, abrazos. A veces llegan tarde. La historia de Torresani es la prueba de que detrás de cada camiseta hay una persona que siente, que duda, que sufre. El huevo, ese que se disfraza de duro, tuvo días vulnerables, noches de frío, hoteles de paso, desafíos que no salieron. Y, aún así, si le preguntaran qué fue lo que valió la pena, probablemente señalaría una tarde de octubre y diría: eso, haber estado ahí, haber aparecido cuando me necesitaban. Queda la moraleja. El fútbol no es una fábula perfecta. Es una colcha cosida con hilos de barro, sangre, talento y silencio. Torresani bordó su nombre con un hilo grueso, sin finuras, pero irrompible. No fue el más técnico, no fue el más popular, no fue el más citado en pósters. Fue, simplemente, indispensable cuando más dolía. Esa clase de jugadores hacen campeonatos y construyen vestuarios. Esa clase de hombres sostienen equipos y también necesitan que alguien los sostenga a ellos cuando se apaga la luz. Por eso, cuando alguien pregunte quién metió el gol que sostuvo la despedida de Maradona, que no te tiemble la voz. Decí: Julio César Torresani. Y si te piden una imagen, regálales la del puño cerrado en el Monumental. El grito que le rompe la garganta a un estadio. La carrera que no quiere terminar. Ese es el huevo. El que cruzó de vereda sin pedir permiso. El que bancó la mirada ajena con trabajo. El que hizo del esfuerzo una religión. El que, aún en su final doloroso, nos dejó una enseñanza necesaria: atender, escuchar, acompañar. Porque los gladiadores también lloran. Y porque los goles eternos no se explican. Se recuerdan. Este es el legado del huevo. Que la épica no solo vive en los genios, sino también en los que se niegan a bajar los brazos. Que una vida puede ser desigual, contradictoria, áspera, y aún así regalar un segundo perfecto. Que una red que vibra puede sostener a un equipo entero. Que el fútbol, cuando es honesto, es un espejo brutal, te devuelve lo que das. Y Julio dio todo. Si llegaste hasta aquí, llévate esto contigo. Detrás de cada leñador hay un corazón que late al mismo ritmo que el tuyo. Honremos a los que jugaron y a los que sufren en silencio. Recordemos al huevo, no solo por su grito en Núñez, sino por su humanidad, su garra y su lucha. Y sigamos abriendo la cancha para hablar de lo que se habla poco, porque el fútbol también se juega cuando no hay cámaras. ¿Querés más historias así, contadas sin concesiones,
con los datos y la emoción en la misma jugada. Dale like y suscríbete. La próxima película ya está rodando y promete otro giro inesperado. Nos vemos en el próximo relato. Y ahora abramos el álbum. Primer plano, Unión de Santa Fe, 1986. El pibe que venía de Pucará se gana el vestuario a fuerza de barridas limpias y kilómetros. Segundo plano, Instituto de Córdoba, 1989-90, 30 partidos, 9 goles. Para un volante, números de audacia. Tercera foto, el salto a River Plate, 1991-1995. 4 temporadas, 3 aperturas, 91, 93, 94. Un River que mandaba y un Torresani que hacía los suyos sin titulares, con la simple obstinación del que siempre está. Allí entendió que los grandes no siempre se ganan con gambetas. A veces se ganan con repetición, con disciplina y con una espalda que no se encorva. Luego, el regreso a Santa Fe para ponerse la rojinegra de Colón y, al mismo tiempo, encender la mecha de la historia más televisada de los 90. Aquel cruce con Maradona en 1995 no fue un numerito. Fue una discusión de códigos, de orgullo y de fronteras. Diego, herido, lanzó la frase que se volvió tatuaje urbano. Segurola y Habana Quartnexis 310, séptimo piso. El país entero la repitió. El huevo, lejos de esconderse, eligió contestar jugando. Un año después pasó a Boca. Sí, Boca. Con Bilardo primero y un plantel que mezclaba jerarquía y hambre, se ganó el respeto con lo único que conocía: sacrificio. Entre Córdoba, Bermúdez, Cacna, Arruabarrena, Pompey, Rambert, Guerra y un chico llamado Riquelme, el huevo se ganó un lugar. Y con Palermo, que empezaba a escribir su propio epílogo dorado, compartió ese instante que cambió un clásico para siempre. Para Santa Fe, Torresani fue siempre termómetro. En el clásico santafesino vivió todo: goles, expulsiones, abrazos y reproches. En 1988 marcó y también vio la tarjeta roja en un partido atado con alambre caliente. Ese es el ADN que lo definió: nunca tibio, nunca gris. El público lo percibía antes de que sonara el himno. Si el 8 estaba en la cancha, la noche prometía fricción, coraje y, de vez en cuando, una llegada a la red desde la segunda línea que sorprendía a defensas y arqueros. Pasemos la página hacia el final de su carrera como futbolista. Independiente, 1998-99. Otra camiseta pesada. Después un viaje. Audax Italiano. Chile, 2001. Un retorno a Colón. Un cierre en Patronato. Y, cuando las piernas dijeron basta, otra vez la ruta, la de los bancos. Dirigió en Argentina, Bolivia, Ecuador, Uruguay, San Martín de San Juan, Aldosivi, The Strongest, Real Potosí, Liga de Loja, Rampla Juniors. No hubo miedo a salir. A veces hubo poco respaldo. Conoció estadios llenos y canchas en silencio. Concentraciones 5 estrellas y hoteles de paso. Noches de Libertadores y madrugadas de micro. En paralelo, la salud puso otra prueba: un cáncer en los ganglios que le golpeó la puerta.